Muy buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de tutoría, donde vamos a hablar sobre cómo vamos a redactar el capítulo 3. A lo largo de las clases ya estuvimos viendo cómo lo vamos a ir realizando en base a ejemplos. Estuvimos viendo muchos ejemplos de cómo realizar este capítulo 3, de cómo analizar los resultados de las encuestas, las entrevistas que ustedes apliquen. Entonces, el día de hoy vamos a ver en sí cómo se va a redactar y cómo se va a realizar el capítulo 3, ya sin los ejemplos que hemos visto a lo largo de las clases. En el análisis de resultados, aquí, en este capítulo, es muy importante porque aquí ustedes van a presentar los resultados o los datos obtenidos del método, el método que ustedes emplearon, su encuesta, sus entrevistas, todas las técnicas de recolección de datos. Para lo anterior se pueden usar gráficas o figuras pertinentes. Ustedes aquí van a explicar los datos que obtuvieron. Por ejemplo, si su tema es sobre el acoso escolar, ustedes aquí van a redactar. Se obtuvo que el 30% de los alumnos de secundaria padecen acoso escolar. Este sería un dato importante, pero sería en base a la recolección de datos. Si ustedes no tienen la recolección de datos, si ustedes no tienen las entrevistas y las encuestas ya realizadas, no van a poder redactar el análisis de resultados, porque aquí en el análisis de resultados van a parafrasear, van a explicar los datos que ustedes obtuvieron. Del 100% de las personas que ustedes entrevistaron, de ahí van a sacar toda la información, así como lo estuvimos viendo en las clases anteriores. Cada resultado se presenta en este texto, en el análisis de resultados, pero solo uno. Si van a explicar con una gráfica los datos que ustedes obtuvieron, aquí los van a explicar solamente en base a esa gráfica. Solo esa gráfica podrían agregar en esa parte. Y hay que destacar solo los aspectos más relevantes. Por ejemplo, si el 10% piensa que el acoso escolar no existe, ustedes pueden omitir ese dato y pueden recalcar los datos más importantes de su entrevista. Por ejemplo, el 50% de los alumnos presentan acoso escolar debido a, y luego ya ahí meten más la información que ustedes obtuvieron de sus entrevistas. Aquí deben de contribuir a dar respuesta a la problemática. Aquí ustedes van a explicar la respuesta. Si ustedes tienen la pregunta de ¿por qué existe mayor acoso escolar en la secundaria? Aquí en el análisis de resultados ustedes van a explicar el por qué existe más acoso escolar en la educación secundaria. Ustedes le van a dar respuesta a la problemática que ustedes están realizando. Y aquí, aparte de todo esto, van a comprobar la hipótesis que ustedes hicieron. Ustedes van a comprobar por qué es verídico, por qué es real lo que ustedes están realizando. Después de esto se va a realizar la conclusión. En la conclusión, ya que se haya terminado toda la investigación, se debe de hacer un recuento parafraseado de los aspectos que se abordaron. Asimismo, se tiene que explicar a qué conclusión se llegó, es decir, si los objetivos se cumplieron en su totalidad o no. Aquí en la conclusión ustedes van a explicar los objetivos que tenían al inicio de la investigación y si todos estos objetivos se cumplieron en su totalidad. Si ustedes descubrieron la información que desde un inicio
se quería obtener. Después de la conclusión, vamos a ver unos ejemplos que les puse aquí. Aquí más detallada el concepto de conclusión. Nos dice que en la lengua natural de las conclusiones suelen anunciarse mediante expresiones como las siguientes. Conceptos de nexos en las oraciones que ustedes van redactando en su tesis. Usar palabras como sin embargo, tal como, por lo tanto, por ende, en consecuencia. En consecuencia también se puede emplear la palabra en virtud. En virtud también significa en consecuencia. En virtud de los datos obtenidos, en consecuencia de los datos obtenidos. Entonces, pueden emplear este tipo de conceptos. En los anexos, pues ya los estuvimos explicando en las clases anteriores. Vamos a anexar todas las gráficas y los datos que ustedes tengan. Aquí van a anexar la gráfica que ustedes obtengan después de que contabilicen los datos de sus encuestas, de sus entrevistas. Y también aquí deben de agregar otros trabajos que sean relacionados a su tema. Aquí pueden agregar otras encuestas de otros proyectos que vayan encaminados al mismo tema de su problemática, de su proyecto de tesis. Ya al final vamos a poner las fuentes de información. Estas fuentes de información en los libros se escriben primero el apellido, por ejemplo, Pérez, coma, y luego la inicial del nombre, entre paréntesis el año, punto, el título del libro donde ustedes obtuvieron la información, la ciudad, dos puntos y seguido de la editorial con la que fue impreso su libro. En la página web, si ustedes recopilan la información de páginas web con autor, aquí van a recalcar el apellido, al igual que en las fuentes de información de libros. También van a poner el apellido, la inicial del nombre, entre paréntesis el año en el que ustedes en el que publicaron esta página, el nombre del artículo y luego seguido punto van a poner recuperado el, por ejemplo, recuperado el 5 de agosto de 2010 y luego aquí donde inicia dirección URL completa, aquí van a poner el link de la página web que ustedes encontraron con la información de su tema. Si ustedes tienen páginas donde no cuenten con autor ni fecha, van a poner solamente el nombre del artículo que ustedes emplearon para su proyecto de tesis, entre paréntesis SF, que es sin fecha, punto, recuperado el día del mes, de año, de dirección URL completa. El ejemplo que les tengo aquí es el título del artículo, que es el infinito matemático, punto, entre paréntesis sin fecha, se cierra, punto, recuperado el 27 de agosto de 2009, y luego ya el link completo de donde ustedes obtuvieron el artículo de información para su proyecto. Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Hay que seguir avanzando, no hay trabajo extra sobre manejo y control de emociones para que ustedes le avancen lo más que puedan a su proyecto de tesis. Los que aún no han aplicado sus encuestas, sus métodos de recopilación de datos, ya hay que ir entrevistando gente de manera electrónica. Si ustedes tienen conocidos que puedan hacer llegar las encuestas para que más personas las realicen,
es el momento para empezar a avanzar y empezar a recopilar todos estos datos para que ustedes ya estén comenzando el capítulo 3, chicos. Ya hay que tenerlo terminado a más tardar el 17-18 de este mes. Y bueno, chicos, sin más por el momento, les deseo un excelente día. Síganse cuidando muchísimo. Bye.